Bienvenidos a Piensa, Crea y Triunfa, el podcast donde exploramos ideas poderosas, estrategias de éxito y la mentalidad que necesitas para transformar tu vida. En cada episodio descubrirás herramientas prácticas para crecer, crear y alcanzar tus metas. Comienza tu camino hacia el éxito hoy. Y saben cómo es esto, ¿verdad? Tomamos lo que ustedes nos comparten y nos zambullimos a profundidad en el tema. Hoy, pues, nos toca algo realmente fascinante. El mundo de los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, un tema que a simple vista parece sencillo, ¿no? Pero créanme, las fuentes que nos han llegado hoy, vaya, hay tela para cortar. Y para eso te tenemos a ti aquí, por supuesto. Para que nos ayudes a navegar por estas aguas, que a veces son profundas, a veces turbulentas, pero siempre llenas de sorpresas. ¿Preparados para la inmersión? Listos. Y déjenme decirles que no solo vamos a hablar de la superficie, de lo obvio, vamos a ir más allá, a ver qué se esconde en el fondo de estos relatos que han sobrevivido al paso de los siglos. Exacto. Porque la pregunta inicial a que nos planteamos hoy es, ¿por qué? ¿Por qué estas historias, que parecen tan sencillas, tan ingenuas a veces, siguen cautivándonos generación tras generación? Pues fíjate, algo que me llamó mucho la atención en el material que estamos revisando hoy es la esperanza del autor, ¿no? Él cree, y lo dice claramente, que si entendemos de verdad la función de estos cuentos, podremos devolverles ese lugar central que deberían tener en la infancia. Ahí está. No es solo nostalgia, ¿verdad? Hay algo más profundo, algo esencial que los cuentos de hadas aportan al desarrollo, al crecimiento. Sin duda. Y uno de los puntos claves que se repite una y otra vez en estas páginas es la idea de que los cuentos ayudan a los niños a enfrentarse a esos grandes desafíos psicológicos que inevitablemente van surgiendo a medida que crecen. Hablamos de las frustraciones, de esos conflictos, ya sabes, los edípicos y por supuesto las rivalidades entre hermanos. Claro, los hermanos. Yeah. Ese campo de batalla constante. Exactamente. Y lo que el texto nos dice es que al confrontar esas ansiedades, esas fantasías que a veces pueden resultar inquietantes, a través de la imaginación, a través de los símbolos que presentan los cuentos, pues se reduce su poder destructivo. Es como si la fantasía les diera una vía de escape controlada a esas emociones tan intensas. Lo que me lleva a un punto que encuentro realmente interesante. Porque esto, lo que acabamos de decir, choca frontalmente con esa creencia tan común, ¿no? La de que hay que proteger a los niños a toda costa de sus miedos, de las cosas que les pueden angustiar. Es que está la clave, ¿no? La sabiduría de los cuentos de hadas reside precisamente en no evitar esos temas difíciles. Se trata de presentarlos de una manera que el niño pueda comprender, a través de símbolos, a través de la fantasía. En lugar de esconder la sombra, la iluminan. Me encanta esa imagen, iluminar la sombra. Es que sí, le permiten al niño acercarse a ella, explorarla, familiarizarse con ella, sin que le resulte abrumadora. Claro. Y hablando de sombras, de temas difíciles, el material de hoy también habla de cómo los cuentos de hadas abordan esos conflictos existenciales que todos en algún momento nos planteamos, ya desde niños. Sí. Lo que más me llamó la atención es cómo los cuentos ofrecen ciertas seguridades básicas, ¿no? La seguridad emocional, la idea de que los vínculos afectivos pueden perdurar en el tiempo y quizás la más importante, la manera de lidiar con ese miedo atávico a la muerte. La muerte. Un tema que a veces incluso los adultos evitamos. Exacto. Y ahí entra ese final tan típico, tan reconfortante, y vivieron felices para siempre. No es una simple frase hecha, hay algo más detrás. Totalmente. Ese para siempre parece ofrecer una garantía, una tranquilidad. Y fíjate, el texto incluso plantea la idea de que el amor adulto, el verdadero, puede llegar a mitigar esa necesidad de inmortalidad. Es una idea muy poderosa. Si encuentras una conexión real, profunda, la idea de la muerte se vuelve menos aterradora, ¿no? Quizás sí. Y luego está esa figura recurrente en los cuentos, el héroe o la heroína que se encuentra solo, abandonado a su suerte. ¿Qué nos dice eso? Sí, ese momento de desamparo. Es un mensaje de esperanza, en el fondo. Te dicen, aunque te sientas solo, aunque creas que estás perdido, siempre es posible encontrar relaciones valiosas, significativas. En el fondo es un mensaje muy optimista, ¿no? Sin duda. Y especialmente en esos tiempos donde la incertidumbre parece reinar, creo que ese mensaje cobra aún más fuerza. Totalmente de acuerdo. Y hablando de mensajes, hablemos de los cuentos de hadas como forma de arte, porque no son solo entretenimiento, ¿verdad? ¿Qué más nos ofrecen? Para nada. Son mucho más que eso. El texto lo deja muy claro. Los cuentos de hadas divierten, sí, pero también son herramientas muy potentes para que el niño se comprenda a sí mismo, para que desarrolle su personalidad.
Y lo hacen a través de múltiples niveles de significado. Es como si cada cuento fuera un mapa, ¿no? Un mapa simbólico de nuestro crecimiento interior. Exacto, exacto. Y aquí viene algo que te va a gustar. Resulta que algunos cuentos de hadas podrían tener, digamos, raíces religiosas. Raíces religiosas. Eso sí que es interesante. Sí, sí. El texto nos pone un ejemplo muy concreto. El cuento de Los 7 cuervos de los hermanos Grimm. A ver, cuéntame más. Se podría interpretar como una alegoría del reemplazo de paganismo por el cristianismo. Los 7 hermanos que se convierten en cuervos al nacer su hermana, pues podrían simbolizar ese mundo antiguo, ¿no? Los 7 planetas, las deidades paganas. Es una lectura fascinante. Y la hermana recién nacida sería el cristianismo. Sí, exacto. Y su transformación en cuervos, que al final se van a una montaña lejana, pues sugiere que el paganismo no desaparece del todo, sino que se retira a un segundo plano. Y el sacrificio de la hermana para liberarlos. Ahí está la clave. Se alinea perfectamente con la idea cristiana del sacrificio para alcanzar la redención. Es increíble cómo una historia tan sencilla puede tener tantas capas de significado. Y no solo alusiones religiosas. Algunos cuentos también tienen una moraleja, una enseñanza más directa, como el de La doncella sin manos. ¿Qué nos enseña este cuento? Pues que la mentira lleva a la perdición, pero la verdad y el arrepentimiento pueden redimirnos. La pérdida de las manos, que luego se recuperan, simboliza esa idea, ¿no? Es una metáfora muy potente, sin duda. Y fíjate, algunos cuentos de los Grimm incluso comienzan con referencias religiosas explícitas. Es como si estuvieran impregnados de una visión del mundo que va más allá del terrenal. Y todo esto nos lleva al meollo del asunto. El autor de este libro, ¿cuál es su objetivo final? ¿Qué busca con esta exploración de los cuentos de hadas? Básicamente, comprender los significados subyacentes de los cuentos, cómo se conectan con el crecimiento del niño y también con nuestra propia comprensión como adultos. Es como una relectura, ¿no? Volver a los cuentos con una mirada más profunda, más analítica. Exacto. Y la segunda parte del libro se dedica precisamente a eso, a analizar en detalle algunos de los cuentos más conocidos. No se trata de una interpretación exhaustiva, sino más bien de ofrecer una lectura enriquecedora, llena de significado. Por ejemplo, Hansel y Gretel. El texto menciona que algunos miedos que aparecen en los cuentos no son exclusivos de una etapa del desarrollo. ¿A qué miedo se refiere? Al miedo al hambre, por ejemplo, y a esa voracidad oral que en el fondo puede manifestarse a diferentes edades. Por eso Hansel y Gretel, aunque parezca un cuento para niños pequeños, puede resonar también con adolescentes, incluso con adultos. Claro, el miedo al hambre, a la escasez, es algo universal, atemporal. Exacto. Y lo interesante es que el cuento le da forma a ese miedo, lo saca a la luz, de una manera segura, simbólica. Y luego tenemos Blancanieves, donde el significado puede variar mucho según la edad del niño. Totalmente. Para un niño pequeño que se siente perdido, vulnerable, la historia le ofrece la seguridad de que el rescate es posible, incluso después de una traición. Es como un faro de esperanza, ¿no? Sí, sí. Mientras que para un adolescente, la historia puede resonar más con los problemas de la pubertad, con esa lucha por superar a la figura materna, para encontrar su propio espacio. La misma historia, pero con ecos diferentes en cada etapa de la vida. Es fascinante, ¿verdad? Y hablando de fascinación, me encanta que figuras como Charles Dickens fueran grandes admiradores de los cuentos de hadas. Dickens, un genio de la literatura. Y sí, él reconocía el enorme valor formativo de los cuentos. De hecho, despreciaba a quienes intentaban censurarlos, prohibirlos. Es que privar a los niños de los cuentos de hadas es privarlos de una parte esencial de la experiencia humana, ¿no? Sin duda. Y luego está esa diferencia de perspectiva entre niños y adultos al leer ciertos cuentos, como Jack y las habichuelas mágicas, por ejemplo. ¿Cómo lo ve un niño y un adulto? El niño ve a Jack como un héroe que vence a los adultos, que los supera con astucia. Es una fantasía de poder, de rebeldía. Claro. El niño se identifica con el pequeño que se enfrenta al gigante. Exacto. Y al adulto, pues, esa interpretación a veces le incomoda, ¿no? No nos gusta vernos como esos gigantes amenazantes. Nos resistimos a la idea de que los niños nos vean como fáciles de engañar. Exactamente. Es un golpe a nuestro ego. Y la persistencia. Ese tema tan presente en los cuentos de hadas. El texto menciona la historia del pescador y el genio para ilustrarlo. Ahí está la clave. No hay que rendirse al primer intento. La perseverancia, la insistencia son fundamentales para lograr nuestros objetivos. Y en algunas versiones, el genio se transforma en una bestia feroz. Claro. Para recordarnos que a veces no basta con la fuerza bruta, que también necesitamos astucia, estrategia. El ingenio. Exacto. Y luego tiene esa historia del niño que deja de hablar. Un ejemplo conmovedor de cómo los cuentos de hadas reflejan verdades psicológicas profundas. Cuéntanos un poco más sobre este caso. Un niño de 3 años que, tras la ausencia de sus padres, deja de hablar.
Es una respuesta a un trauma, a una emoción que no puede procesar conscientemente. Es como si el cuerpo hablara lo que la mente no puede. Precisamente. Y esto nos lleva a la cuestión de por qué las explicaciones racionales, la lógica adulta, a veces no son suficientes para los niños. Porque su mundo se rige por las emociones, por la intuición. Exacto. Y fíjate, el texto sugiere que esto refleja, en cierto modo, la evolución del pensamiento humano a lo largo de la historia. Primero recurrimos a proyecciones emocionales, a los mitos, a los dioses, para luego llegar a las explicaciones científicas. Es una idea muy interesante. Sin duda. Y hablando de proyecciones de emociones, no podemos olvidar el papel fundamental de la imaginación en los cuentos de hadas. La imaginación, el motor de la infancia. Exacto. A los niños les encanta representar los cuentos, especialmente aquellos con finales felices. Es una manera de internalizar la historia, de resolver sus propios conflictos de manera simbólica. Y el deseo edípico también se manifiesta a través del juego, ¿no? Sí, sí. Los niños pueden vivir esas fantasías prohibidas en el mundo imaginario sin consecuencias reales. Pero ojo, aquí hay una advertencia. El texto nos dice que no debemos hacer conscientes a los niños de las interpretaciones psicológicas de sus juegos. Exacto. Revelar el truco de magia les robaría la experiencia, el poder curativo de la fantasía. Es como si al explicarles la lógica detrás del cuento, les estuviéramos quitando la magia. Precisamente. Y hablando de la estructura de los cuentos, ¿te has fijado en que suelen seguir un patrón muy similar? Empiezan en el mundo real, luego se adentran en lo fantástico y finalmente regresan a la realidad? Exacto. Es un viaje de ida y vuelta, con un punto de partida y un regreso a casa. Y esa estructura es fundamental porque le da al niño una sensación de seguridad, de resolución. Chesterton decía que los cuentos de hadas son completamente razonables. ¿A qué se refería? A que reflejan la experiencia interna del niño, no la realidad externa tal como la percibimos los adultos. Para el niño, los cuentos son un espejo de sus propias emociones, de sus conflictos. Y por eso les resultan tan cercanos, tan reales. Exacto. Y por eso es tan importante la fantasía para la vida interior de los niños. Si solo les ofrecemos historias realistas, pueden llegar a creer que su propio mundo interior, con sus fantasías y emociones complejas, es inaceptable. Es como si les estuviéramos diciendo que una parte de ellos mismos no es válida. Y eso puede tener consecuencias muy negativas a largo plazo. Un adulto que ha integrado su propia racionalidad con la riqueza de su inconsciente, ese es el que mejor puede guiar a los niños a través de los cuentos de hadas. Sin duda. Como decía Sócrates, hay un niño en la parte más inteligente de nosotros. Y ese niño necesita los cuentos de hadas para comprender el mundo. Me encanta esa frase. Hay un niño en la parte más inteligente de nosotros. Y Caperucita Roja es un ejemplo perfecto de cómo los niños entienden las emociones complejas a través de los cuentos. ¿Cómo experimenta un niño la figura de la abuela en este cuento? Para un niño pequeño, la abuela en Caperucita Roja puede ser dos entidades separadas. La abuela buena y el lobo amenazante. No pueden comprender cómo alguien que amaban puede transformarse en algo aterrador. Es como si la abuela se hubiera convertido en un impostor. Exacto. Y eso les genera mucha ansiedad, mucha confusión. ¿Y cómo ayudan los cuentos a los niños a lidiar con los sentimientos negativos hacia sus madres? La figura de la madrastra cruel es un ejemplo. Permite al niño proyectar sus emociones negativas en un personaje externo, sin sentirse culpable hacia su madre real. Es una válvula de escape, ¿no? Sí, sí. Y los cuentos también nos enseñan sobre las consecuencias de la ira y la impaciencia. Ansel Erizo es un buen ejemplo. ¿Qué nos enseña este cuento? Que la ira, la impaciencia, pueden llevar a tomar malas decisiones, pero que siempre hay una posibilidad de redención. Hans, a pesar de su apariencia inicial, logra transformarse y encontrar la felicidad. Y el texto es una conexión muy interesante entre la impaciencia de los padres al desear tener hijos y el nacimiento de seres extraños, mitad humanos, mitad animales. Es como si los cuentos nos advirtieran sobre la importancia de las emociones positivas, de la paciencia en la crianza de los hijos. Es una lectura muy simbólica, sin duda. Y los cuentos también estimulan el pensamiento abstracto en los niños, ¿verdad? Por supuesto. Presentan un mundo complejo, lleno de símbolos y metáforas que el niño debe interpretar, descifrar. Es un entrenamiento mental. Exactamente. Y luego tenemos el simbolismo de los animales, que desde la perspectiva psicoanalítica representan diferentes aspectos de nuestra psique. El lobo, el dragón, la serpiente. Son personificaciones del ello, de nuestra parte instintiva y racional. Y aunque los términos psicoanalíticos como ello, yo y superyo son abstractos, en el fondo funcionan de manera similar a las figuras de los cuentos de hadas. Claro. Nos ayudan a comprender procesos internos complejos de una manera más accesible, más simbólica. Por ejemplo, la reina de las abejas representa la lucha por la integración de la personalidad. Exacto.
La abeja, con su miel y su aguijón, simboliza esa dualidad de nuestra naturaleza. Y el hermano menor, que parece tonto pero que es bueno y puro de corazón, logra triunfar. Es un mensaje muy potente, ¿no? La bondad, la conexión con la naturaleza son nuestras mejores armas. Y los dos hermanos nos hablan de las consecuencias de ceder a los impulsos del ello, a la gratificación inmediata. Uno de los hermanos se transforma en ciervo por no controlar su sed. Es una metáfora de lo que sucede cuando dejamos que los instintos nos dominen. Y Simbad el marino, ¿cómo se puede interpretar desde una perspectiva psicológica? Simbad es un hombre que busca escapar de su vida miserable a través de la fantasía, a través de la aventura. El yo, cansado de la realidad, deja que el ello tome el control. Y emprende esos 7 viajes llenos de peligros y maravillas. Exacto. Y la historia de Sherazade, que retrasa su ejecución contando cuentos al rey, nos habla del poder curativo de la narración. Sherazade necesita un yo muy fuerte para poder controlar su ello y utilizar las historias de manera estratégica. Sin duda. Y volviendo a los dos hermanos, el tema de la rivalidad fraternal es central. El hermano casado que quiere matar al menor por celos. Es una advertencia sobre los peligros de aferrarse demasiado a las relaciones familiares de la infancia, sobre la importancia de encontrar nuestro propio camino. Y el bosque impenetrable donde se pierden simboliza nuestro inconsciente, ¿no? Exacto. Es un lugar oscuro y desconocido, lleno de peligros, pero también de posibilidades de crecimiento. La bruja, otro arquetipo fundamental en los cuentos de hadas. ¿Qué representa? La bruja a menudo encarna 2 aspectos: la madre nutricia y la fuerza destructiva. Es una representación de nuestras primeras experiencias con la figura materna, con esa ambivalencia entre el amor y el miedo. Y el abandono, un tema muy recurrente en los cuentos. El abandono, al inicio de muchos cuentos, quizá refleja la ansiedad de separación que todos experimentamos en la infancia. Es el punto de partida del viaje del héroe, del proceso de individuación. Y a veces los nombres de lugares en los cuentos tienen un significado especial. Sí, a veces aluden a eventos históricos reales, como en el caso del flautista de Hamelín. Y los animales también tienen un simbolismo muy específico. Los pájaros suelen representar el superyo, los perros el yo y las ranas el ello. Cada animal simboliza un aspecto de nuestra psique. Y a pesar de todas las transformaciones, los héroes siempre vuelven a su forma humana al final. Es un recordatorio de que, por mucho que cambiemos, siempre hay un núcleo humano esencial al que regresamos. Y los números también tienen su simbolismo. 1, 2, 3. 1 es el yo. 2, la pareja parental. 3, el niño en relación con sus padres. Cada número tiene un significado. ¿Y por qué algunos cuentos tienen varios personajes similares? Para enfatizar un rasgo compartido, una falta de diferenciación inicial, como en los dos hermanos, que a principio son indistinguibles. Las 3 plumas nos hablan del valor de la perseverancia y de los recursos internos. El hermano menor, que parece tonto, triunfa gracias a su bondad y a la ayuda de las criaturas mágicas, que representan sus propios recursos internos. El héroe que mata dragones y rescata princesas. Un tropo muy común en los cuentos. Es una representación de las fantasías edípicas del niño. El dragón es el padre que se interpone en su deseo por la madre. Y la figura de la madrastra es mucho más común que la del padrastro. Probablemente porque la figura materna, al ser la principal cuidadora, tiene un mayor potencial para generar ambivalencia en el niño. Los cuentos de hadas no son prescripciones, sino guías simbólicas. Nos ofrecen una manera de comprender las tareas del desarrollo, de gestionar las emociones sin darnos órdenes directas. ¿Dónde reside la verdad de los cuentos de hadas? En su capacidad para conectar con las preocupaciones del niño, con sus miedos, sus deseos. No es una verdad literal, sino emocional. Los niños usan la fantasía para comprender el mundo. Exacto. Y si les quitamos la fantasía, les estamos quitando una herramienta esencial para su desarrollo. Históricamente ha habido una tendencia a negar los conflictos internos de los niños, a sobreprotegerlos. Y eso puede ser contraproducente. Los cuentos de hadas les ayudan a confrontar sus miedos de manera simbólica, a aprender de ellos. Los finales felices tienen una función compensatoria, ¿verdad? Sí, compensan las frustraciones que los niños experimentan en la vida real, les dan esperanza. Los cuentos a menudo presentan una serie de pruebas que el héroe debe superar. Son ritos de pasos simbólicos hacia la madurez. El héroe debe enfrentarse a peligros y salir victorioso para alcanzar la felicidad. Y la promesa de ayuda mágica. Es un recordatorio de que aunque nos sintamos solos, siempre hay fuerzas que pueden ayudarnos. Los cuentos permiten a los niños manejar los sentimientos negativos hacia sus padres. Sí, proyectan esos sentimientos en personajes como la madrastra o el ogro, liberándose de la culpa. La pastora de gansos habla del problema de la sucesión generacional. Es la historia de una princesa que debe recuperar su identidad usurpada.
que debe luchar por su lugar. Y la pasividad inicial de la princesa. Nos enseña que la inacción no lleva a la felicidad. Debemos tomar un papel activo en nuestra vida para lograr nuestros objetivos. Los cuentos que no abordan las ansiedades profundas no son tan efectivos. Necesitan conectar con los miedos del niño, ofrecer una resolución, una esperanza. El castigo en los cuentos de hadas a veces parece cruel. Pero para los niños es reconfortante. Les demuestra que hay justicia, que las malas acciones tienen consecuencias. El feliz es para siempre. ¿Qué repetir? La resolución psicológica satisfactoria. La promesa de que los conflictos se pueden superar, de que la felicidad es posible. Volviendo a los dos hermanos, el final habla de la necesidad de separación e integración de la personalidad. Los hermanos representan diferentes aspectos de nuestro ser, que deben diferenciarse y luego reintegrarse para alcanzar la plenitud. La madre es simbolizada por un animal y un árbol en algunos cuentos de Cenicienta. Es una representación de la dualidad de la figura materna, nutricia y protectora, pero también potencialmente amenazante. Contar un cuento debe ser una experiencia interpersonal. La interacción entre el narrador y el oyente es fundamental. Permite una conexión emocional, una mejor comprensión del mensaje. Los cuentos de hadas son como semillas que se siembran en la mente del niño. Algunas germinan de inmediato, otras permanecen latentes, pero todas tienen un impacto profundo en su desarrollo. Hansel y Gretel nos habla de la necesidad de superar los deseos destructivos y la dependencia. La casa de jengibre y la bruja representan las tentaciones que debemos vencer para madurar. Perrault modificó los cuentos para enseñar moralejas explícitas. Y al hacerlo, les quitó parte de su poder simbólico, de su capacidad para resonar en el inconsciente del niño. Caperucita Roja nos habla de la necesidad de separarse de la madre y de los peligros de los conflictos edípicos no resueltos. El lobo representa la seducción, el engaño, los peligros a los que nos enfrentamos al crecer. La motivación del lobo en Perrault y Grimm es diferente. En Perrault es la seducción, en Grimm la voracidad, el deseo de devorar. El cazador en la versión de Grimm no debe opacar el aprendizaje de Caperucita. La ayuda externa es importante, pero el verdadero crecimiento reside en la internalización de la lección. La muerte del lobo y la supervivencia de Caperucita y su abuela. Representan la muerte simbólica de lo negativo y el renacimiento en un plano superior de conciencia. La lección final de Caperucita. La importancia de la obediencia, de la prudencia, de la protección paterna. La versión de Grimm es un mundo más equilibrado, donde hay justicia y consecuencias. No es un mundo perfecto, pero sí uno donde hay un orden moral, donde el bien triunfa sobre el mal. La reacción de la madre de Jack en Jack y las habichuelas mágicas. Su falta de apoyo a la incipiente independencia de Jack lo impulsa a buscar una solución mágica, a adentrarse en el mundo de la fantasía. Jack obtiene los poderes del ogro gracias a la ayuda de la esposa del ogro. Es la necesidad de una figura femenina que lo guíe, que lo ayude en su transición hacia la madurez. Blancanieves se centra en los conflictos del progenitor, no del niño. Es la historia del narcisismo de la reina, de su incapacidad para aceptar la belleza y el crecimiento de su hijastra. La vanidad de la reina, su obsesión por ser la más bella. La llevan a cometer actos terribles, al igual que la arrogancia de Tántalo lo llevó a su castigo eterno. Los cuentos se cuentan siempre desde la perspectiva del héroe. Para que el niño pueda identificarse con él, para que no pierda la esperanza, incluso en los momentos de mayor dificultad. La realeza simboliza el poder absoluto de los padres. El cazador, en cambio, puede representar una figura paterna más protectora, que ayuda al niño a superar los peligros. El narcisismo y la rivalidad en Blancanieves. La reina no puede tolerar la belleza de Blancanieves. La ve como una amenaza a su propia identidad. Escapar del hogar no es suficiente para resolver los conflictos internos. La verdadera independencia surge de la integración, de la aceptación de las diferentes partes de uno mismo. La relación entre Blancanieves y la reina. Puede verse como la proyección de tendencias incompatibles dentro de una misma persona, originadas en la relación con los padres. Los enanitos sin personalidad definida en la versión original. Representan un estado de inmadurez, de dependencia, que Blancanieves debe superar para crecer. El periodo de inconsciencia de Blancanieves. Es un refugio temporal, una fase de latencia tras el conflicto inicial, una oportunidad para la integración inconsciente. La adquisición de sabiduría puede llevar a una aparente división de la personalidad. Pero la adultez se alcanza cuando esas contradicciones se resuelven, cuando se logra la armonía entre las diferentes partes del ser. Blancanieves, la manzana roja y el simbolismo sexual. La manzana puede representar la sexualidad, la tentación y el sueño profundo, la necesidad de integrar esa experiencia de manera madura.
Ricitos de oro, un cuento sencillo pero con temas profundos. Explora los conflictos edípicos, la búsqueda de identidad, la rivalidad fraterna, la transgresión de límites. La evolución del cuento de Ricitos de oro. Se ha ido adaptando a las preocupaciones de cada época, reflejando los miedos y las ansiedades de la sociedad. Los cuentos de hadas nos dan respuestas a preguntas que ni siquiera sabemos que tenemos. A veces, a nivel inconsciente, buscamos respuestas que los cuentos nos ofrecen de manera simbólica. La búsqueda de identidad en Ricitos de oro. La niña no encuentra su lugar en la familia, lo que sugiere la necesidad de un viaje más profundo hacia el autodescubrimiento. La aceptación en los cuentos a menudo viene con condiciones. Los enanitos imponen condiciones a Blancanieves, lo que simboliza la responsabilidad que conlleva la pertenencia a un grupo. La inactividad en algunos cuentos, como La Bella Durmiente, representa el periodo de latencia, de introspección, que precede a la madurez y al despertar una nueva fase de la vida. Los cuentos de hadas no siempre perpetúan estereotipos de género. Muchos presentan heroínas fuertes e independientes y héroes sensibles e inteligentes, desafiando las expectativas tradicionales. La Bella Durmiente y su rica simbología. El sueño profundo, el despertar, la integración, la armonía interna y con el otro. Cada elemento tiene un significado profundo. Y con esto, lamentablemente, debemos terminar nuestra inmersión de hoy. Ha sido un viaje fascinante, a través de los significados ocultos de los cuentos de hadas. Te invitamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy, a mirar los cuentos de hadas con una nueva perspectiva. Y a preguntarte, ¿qué verdades esenciales seguirán transmitiendo estos relatos a las generaciones futuras? Gracias por acompañarnos en este episodio del canal Piensa, Crea y Triunfa. No olvides que el libro del que hablamos hoy está disponible en Amazon y puedes encontrar el enlace en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!